Fulton, Javier, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí en esta provincia y en esta radio. Y es que es ese perfil técnico definitivamente que escogió el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Usted fue también parte del Ministerio de Educación entre el 2013 y 2015. Conoce usted a ciencia cierta la realidad. Luego pasó por UNESCO, que jugó un papel importante también, ministra. Pero hablemos un poquito cómo llegan a pedirle a la ministra de Educación ser parte de este gabinete, de este gobierno. Mucho tiene que ver con lo que acabas de mencionar, la carrera técnica que he realizado en los últimos años y mi especialización en temas de elaboración de política pública en materia educativa. Mi paso por el ministerio fue el inicio, pero luego en la UNESCO, los últimos casi 6 años que he estado allí, he estado trabajando con política pública no solamente para el Ecuador, sino para Bolivia, Colombia y Venezuela, como responsable del sector educación de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para esta subregión andina. Y esto no solamente me ha permitido estar cerca de la política pública educativa del Ecuador en las últimas administraciones, con los distintos ministros y sus equipos de trabajo, sino también poder conocer, trabajar y poder comparar de alguna manera qué es lo que se hace en la subregión y en el mundo. Y esto es algo que pongo a disposición del país y que pongo a disposición de los ecuatorianos para poder juntos tener la educación que todos soñamos. Ministra, no es fácil el camino. Estaba analizando cifras, usted me va a corregir más adelante. 90,000 niños y jóvenes ecuatorianos dejaron el sistema educativo por la pandemia. ¿Cómo volver a estos jóvenes con ese mensaje para que regresen a sus estudios, a sus escuelas, a sus colegios? Este dato que tú mencionas se obtiene de una encuesta que realiza la UNICEF junto con el Ministerio de Educación. Al ser una encuesta, es una estimación. Realmente no tenemos el dato exacto, certero, de cuántos niños y adolescentes en el país han salido del sistema educativo. Tenemos datos del número de estudiantes que se han registrado en el sistema educativo fiscal, particular o fiscomisional, pero esto tampoco nos da información certera, porque podemos saber si se han registrado, pero no si están aprendiendo, cuánto están trabajando en casa en materia educativa, si tienen algún apoyo, si es que no lo tienen, y esto es algo que necesitamos conocer para tomar decisiones certeras. Por eso es que estamos planteando este programa que me han escuchado anunciarlo en estos últimos días de los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro tienen como principal objetivo establecer espacios cercanos a la comunidad. O brigadas también, ¿verdad? Son puntos de encuentro en donde trabajarán brigadas de voluntarios. Okay. Voluntarios docentes, voluntarios de departamentos de consejería estudiantil, estudiantes de las facultades de educación, estudiantes de las facultades de medicina podrán sumarse también, estudiantes también de psicología, que nos permitan conocer cuál es la situación de los estudiantes y tomar medidas específicas para cada situación, para cada caso, y tener un dato también exacto de cuál es el nivel de avance en el currículo nacional, en lo educativo, pero sobre todo, yo diría, lo más importante es saber su condición de bienestar, si están bien en su salud física, si están vacunados, por ejemplo, si su estado de salud mental, si es que sufren de estrés o ansiedad, si es que han sido o no, por ejemplo, víctimas de violencia intrafamiliar, y si esto se detecta en un punto de encuentro, activar las rutas y protocolos que deberíamos nosotros seguir para que esto cese, no suceda. Ministra, ¿esto es sinónimo de algún censo? ¿Usted también liga algunas instituciones, algunas personas que pudiesen coadyuvar para aquello? ¿Esto para cuándo estaría planificado? ¿No hay una fecha de arranque, de inicio? Estamos ya trabajando en ello. También el día de ayer tuve la oportunidad de conocer un punto de encuentro piloto en Monte Sinaí, en Guayaquil. Estamos ajustando la metodología y trabajaremos primero en algunos lugares para poder ajustar esta metodología a la realidad, hacerlo de manera muy responsable, tener la encuesta completamente validada con las familias, con los docentes, para saber que estemos haciendo todas las preguntas que debemos realizar. Y esperamos dentro de los 100 primeros días ya tener esto completamente activado, y nuestra ambición es haber llegado, ojalá, al 100% de estudiantes del país que estén en edad escolar
con este punto de encuentro. Ministra, esto va ligado a los ejes que usted ya efectivamente, y por cierto agradecemos amigos, recordarles que la ministra María Brown está con nosotros, ministra de Educación, es el primer medio radial que a nivel del país le da una entrevista, lo cual agradecemos por esa deferencia, ministra. ¿Cómo garantizar el nivel de calidad, el nivel de competitividad? Si de pronto se dijo, el señor presidente, ahora presidente en su momento en la segunda vuelta decía y nombraba a Santa Elena como una provincia con desnutrición infantil. Si no hay un chico que esté bien nutrido, alimentado, tampoco puede acceder a una buena educación, no va a tener el 100% de su cuerpo, de su mente en esto. También usted nombraba, me parece, psicólogos, educación. ¿Se incluye todo esto aquí? Sí, tenemos que estar completamente articulados. Estamos articulando no solamente con el Ministerio de Salud Pública, sino también con el Ministerio de Deporte, porque necesitamos también activar a los estudiantes a nivel nacional para que puedan entrar en contacto, socializar en espacios seguros, pequeños, por periodos cortos de tiempo, mientras estemos en este ejercicio de los puntos de encuentro, pero también actividad física. Es muy importante la actividad física. Tú mencionabas además muy correctamente que hemos planteado 5 ejes de trabajo. Dentro de esos 5 ejes de trabajo, uno de ellos es la excelencia y otro es la flexibilidad y el acercamiento a la comunidad. Estos 3 tienen que ver también con la realidad de las distintas ciudades, satélites, ciudades principales, en las distintas provincias del país, en donde también existen situaciones de ruralidad. Una de las acciones que se ha planteado, ustedes han visto, es también reabrir instituciones educativas rurales que fueron cerradas, pero también publicar un modelo pedagógico específico para esa condición de las instituciones educativas que tienen 1 o 2 docentes que trabajan con niños de distintos grados en un solo espacio. Esto se llama multigrado, es una metodología multigrado que puede ser de mucha calidad si se hace bien, pero tenemos que tener un modelo pedagógico específico para ello, este modelo específico de educación rural comunitaria multigrado. Necesitamos, por otra parte, fortalecer el contacto con la comunidad. Es muy importante activar a la comunidad porque si bien el Estado y en este caso el Ministerio de Educación es el garante del derecho, toda la comunidad tiene que exigir este derecho y participar en que se consiga de manera activa. Y ahí una invitación a todos los que nos están escuchando a que una vez que se activen los puntos de encuentro nos digan quiénes son los estudiantes que no están asistiendo a ellos, cuáles son sus situaciones, que nos apoyen los medios de comunicación, el sector público, el sector privado, a un llamado a la educación, a un llamado a acudir a estos puntos de encuentro para poder retomar esos espacios de presencialidad que en muchos de los casos no se han podido dar. Muchos estudiantes a nivel nacional no han tenido ningún contacto con un docente en más de 14 meses y esto es algo que queremos revertir y darle la mayor prioridad. Ministra, he seguido sus entrevistas a nivel nacional, sus primeras entrevistas, y una de las primeras propuestas es el retorno a clases. Hay una fecha tentativa, se habla de septiembre, ¿y cómo será el retorno a las aulas? ¿Un 10, un 20, un 30% quizás? Por favor, ministra. Dentro del primer eje de trabajo, que tiene que ver con la reactivación de las instituciones educativas, esto lo hemos denominado Encontrémonos, es el retorno a clases. Esto se va a realizar, digamos, a las aulas, porque también es importante nombrar y reconocer el enorme esfuerzo de los docentes porque no se ha detenido la educación durante la pandemia. Ha sido virtual o en otras modalidades a distancia, pero han hecho un gran trabajo, un enorme esfuerzo, y yo quiero reconocer a todos los docentes del país por esto, porque debieron adaptarse a estas circunstancias tan difíciles. Es el retorno al aula, ¿no? A la presencialidad. En este ejercicio de retorno a la presencialidad trabajaremos al tiempo que se realizan los puntos de encuentro, y no podemos hablar de una fecha para todo el país, y no podemos hablar de una modalidad de porcentajes de aforo que se aplique a todos, porque, como conversábamos justo antes de iniciar la entrevista, ninguna realidad de ninguna ciudad es igual a otra, y tampoco ninguna realidad de una institución educativa es igual a la de otra. Cada una tiene
un número de estudiantes distinto, una realidad diferente, inclusive han sido afectadas de manera diversa por la pandemia. Entonces, cada una de las instituciones educativas ha realizado un plan de retorno a clases. Este uso de aulas progresivo que se ha determinado en estos PICE o planes de retorno que se construyen en comunidad, vamos a recogerlos, vamos a respetarlos, no queremos inventar el agua tibia, como se dice coloquialmente, sino trabajar sobre el camino ya recorrido, utilizar y aprovechar este ejercicio y comenzar a implementarlo conforme podamos trabajar con los COEs, tanto cantonales como nacional, para la aprobación de estos instrumentos y su retorno a las aulas, que esperamos que sea también durante estos próximos 100 días ya tengamos varias instituciones educativas trabajando de manera presencial. Nuestra meta es lograrlo de manera segura, de manera voluntaria y darle tranquilidad a la familia. No vamos a exigirles que si ustedes tienen alguna condición de vulnerabilidad, si sus hijos tienen alguna condición de vulnerabilidad, no vamos a exigirles que les lleven a un espacio presencial si ustedes no se sienten del todo seguros. Porque los maestros también, ministra, es importante decirlo, ya han recibido la primera dosis, eso también es importante. No hay fecha todavía, ¿cierto?, en lo que respecta a volver de forma presencial a las aulas. Pero sí preocupa en los padres de familia, ministra, que es una provincia que tiene comunas, que tiene recintos, hablo de la zona norte de la provincia, en donde no tienen conectividad. Entonces, a veces con un celular tienen que conectarse los 5 hermanitos y no hay, ministra. Entonces, uno podrá seguir y el resto dejó de estudiar. Así es, y este es un desafío que no solamente se enfrenta en esta provincia, sino en todo el país y que afecta más a la ruralidad y donde la conectividad es menor que el promedio nacional. En esto estamos trabajando con el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en un plan de dotación de Internet a las distintas comunidades y también en dotación de equipos, tablets, celulares, planes de celular y móviles, de manera que podamos conectarnos mejor tanto docentes como familias con la educación. Sin embargo, estos son procesos que toman tiempo y por eso tan importante retomar este contacto presencial. Sobre las vacunas, sí, tenemos aproximadamente un 90% de los docentes a nivel nacional que han recibido ya la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, todavía debemos trabajar en la segunda dosis que ya se ha iniciado, algunos de ellos ya la han recibido, el plan de vacunación. Ustedes han podido escuchar a nuestra ministra de Salud, se reactiva el 31 de mayo de manera muy, muy potente y vamos a comenzar a vacunar en las segundas dosis también a aquellas personas que han recibido la primera, incluyendo a los docentes, a los departamentos de consejería estudiantil, conserjes y otro personal vinculado a educación que ya recibieron esa primera dosis. Esperamos que esto concluya pronto y esto nos da algo más de seguridad dentro del sistema, pero tenemos que tomar en cuenta que los estudiantes no estarán todavía vacunados y que muchas de sus familias iniciarán el proceso de vacunación de manera paulatina. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que tendremos que tomar algunas medidas que garanticen la bioseguridad en estos espacios educativos. Ministra, usted decía un tema interesante, que en estos puntos de encuentro se va a prácticamente recabar la información si los chicos están recibiendo la educación y de qué tipo de calidad la están recibiendo. Decía también algo que por el tono de su voz, por la manera de decirlo, es a ver si es que ellos habían recibido algún tipo de situación en torno a lo sexual, algún acoso, porque hay que decir lo que es. Aquí en nuestro medio de comunicación, tentativamente en Radio Amor, aquí se recibió mucho a la directora del Distrito Libertad Salinas, la psicóloga Grace Lolín. Como psicóloga, ella hizo antes de la pandemia una carrera que fortalecía la cero violencia. Me parece que en su momento Fulton estuvo, inclusive el señor vicepresidente. Correcto. Y también ha hecho charlas, ha hecho acercamientos con profesores, inclusive en la virtualidad. ¿Esto va a seguir, ministra, se va a fortalecer este tipo de comunicación? Así es, eso es fundamental. Tenemos que ser muy claros, el sistema educativo debe ser un espacio de protección, un espacio en donde los niños, niñas, jóvenes, los mismos docentes se sientan seguros, se sientan protegidos y entonces esto nos lleva a la política de cero tolerancia a la violencia, a cualquier tipo de violencia, pero sobre todo la violencia basada en género, la violencia sexual. Es decir, tenemos que cortar de raíz esto y no habrá
ninguna tolerancia. Correcto, amigos, estamos conversando con la ministra de Educación, María Brown Pérez, está con nosotros en directo. Ministra, ¿cómo vamos a hacer con la conectividad? Usted dijo así de grosso modo, bueno, recién usted tiene creo 2 días. Un poquito más. O 3 días de haberse posesionado. Es de pronto muy prematuro decirlo, pero ojalá antes de 100 días ya estemos todos, la sociedad civil, se habla de 50% de vacunación para poder algo hacer de manera presencial. Sí, estamos, como les decía, trabajando en esto. Eso es una gran responsabilidad que se le ha sido designada a la ministra de Salud Pública y al vicepresidente de la República, quienes están trabajando con todo ahínco y toda dedicación, con el respaldo de nuestro presidente, para que podamos alcanzar esa meta tan anhelada de contar con una población que esté vacunada, que nos permita reactivar la economía, que nos permita volver a este sentido de normalidad. Es un ejercicio en el que estamos poniendo todos del hombro, toda la comunidad, también el sector privado, y es importante que tengamos también información certera. Por favor, que las personas se informen en los canales oficiales, las cuentas oficiales del Ministerio de Salud, para conocer cómo se va a activar este plan de vacunación. Ministra, hablemos un poco de las escuelas del encuentro. Es una zona acá rural, hablamos de la provincia de Santa Elena, hay recintos, hay comunas, hay caseríos acá en Santa Elena también. El tema es de infraestructura, porque se nos viene a la mente, por ejemplo, escuelas del milenio, esto de las escuelas del encuentro, ministra. Estás haciendo referencia al segundo eje que hemos planteado dentro de nuestro plan de trabajo. El plan para los próximos 4 años tiene un eje que tiene activar a la comunidad, y allí hay una acción que plantea que exista una escuela del encuentro en cada una de las parroquias del país. Esto no tiene nada que ver con infraestructura. Esto tiene que ver con abrir las puertas de la institución educativa a la comunidad, y que esa institución educativa vuelva a ser lo que fue, que es este espacio de encuentro de la comunidad en un lugar seguro, como decíamos antes, de puertas abiertas, que no sea solamente un sitio en donde depositamos a los estudiantes para volverlos a ver al final del día, y a veces incluso al final de su proceso de formación, esperando casi como en un banco, recoger el producto con intereses, ¿no? El depósito con intereses. No, necesitamos vincularnos con la comunidad, necesitamos que las familias participen en el proceso educativo, y eso es algo que nos ha traído la pandemia como una buena lección. El enorme esfuerzo y participación de las familias en el proceso educativo durante este tiempo es algo que debemos mantener, algo que hemos recuperado y que debemos mantener. Y para eso estamos proponiendo estas escuelas del encuentro. Determinaremos una escuela por parroquia al menos, que nos sirva de referencia de cómo podemos trabajar en este ejercicio de contacto y corresponsabilidad con la comunidad, a través también de programas de vinculación con ella, con la comunidad, que permita capacitación y formación de las familias, que permite el vínculo con el sector productivo del entorno, para que también la educación esté vinculada a la vocación productiva de esa localidad. Es decir, tener este espacio de escuela abierta. Correcto. Ministro, usted decía algo interesante, capacitación. ¿Cómo está? Entendemos que hay ciertas cosas heredadas. La capacitación, la norma que pasó ya, que el Ejecutivo le dio el visto bueno al expresidente Moreno, para el tema de nuevos salarios para los maestros. Los maestros también están escuchando la radio. No solamente en este momento están escuchando los padres de familia y los estudiantes también, sino los maestros, que están un poquito a la espera de lo que la Corte Constitucional en este momento entiendo que ha frenado, porque el IES ha puesto una acción de protección en algunos, me parece que para la liquidación o para los años que un maestro pueda, en su momento me parece que era 25 años. Están a la espera de este nuevo salario, de esta nueva forma de pago, de esto que se aprobó en la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser su comportamiento? ¿Cuál va a ser su visión? Siempre cumplir con la ley, no tengo otra opción y es lo correcto, debemos cumplir con lo que determine la ley. Sin embargo, es una preocupación que compartimos con los docentes. Ellos han estado ya por varios años con un salario que no ha sido ascendido. El reconocimiento de la carrera profesional no solamente tiene que ver con el salario, esto también tiene que ver con otros incentivos. Debemos pensar en la reforma del escalafón, independientemente de lo que suceda con la ley. Aclaremos lo que ha sucedido.
La ley fue reformada a través de una nueva ley reformatoria en la Asamblea Nacional en el periodo anterior de gobierno, y esta fue cuestionada, por así decirlo, a través de 2 demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional. La Corte ha acogido y está revisando ambas demandas y aceptó lo que se llaman medidas cautelares, que fue una de las solicitudes de la demanda. La medida cautelar pide que se suspenda la implementación de esas reformas mientras la Corte revisa las demandas y se pronuncia. Nosotros esperamos que la Corte se pronuncie lo más pronto posible para que los docentes y toda la población del país podamos saber cuál es la ley, cómo va a quedar la ley y poder implementarla de inmediato. También confiamos plenamente en la independencia de poderes y seremos muy respetuosos de esto, y es así como procederemos, al mismo tiempo que trabajaremos en otras actividades, en otras acciones que nos permitan revalorizar, dignificar la carrera profesional docente. Ministra, estaba revisando ciertos mensajes al momento de su intervención y padres de familia nos dicen, por favor, que la ministra no nos deje solos en el tema de las escuelas particulares. Y es que se habla de una flexibilidad, querida ministra. Podemos darle esa seguridad, tranquilidad, porque no es que se quiera perseguir a los directores o directoras de escuelas particulares, pero por favor, también estar cautos en el tema de cobros, ministra, porque si bien es cierto, estamos en una pandemia y no hay plata, no hay dinero, mi querida ministra. Así es, y dentro del plan de trabajo hablamos de flexibilidad y hablamos de autonomía, pero es una autonomía responsable. Exacto. Que es muy distinto a dejarles abandonados. Cuenten con nosotros los padres de familia que están con sus hijos en instituciones educativas particulares. Aquellas instituciones educativas que han demostrado tener resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes se han hecho acreedores, como un premio, ¿no? Se han hecho acreedores a una mayor autonomía. Es decir, mientras tengamos resultados positivos, mayor autonomía. Esto quiere decir autonomía pedagógica, esto quiere decir innovación curricular, esto no quiere decir que vayamos a consentir bajo ningún criterio que existan abusos, tanto en los cobros como tampoco que exista información que no sea clara desde un principio. Pero también tenemos que reducir esta sensación y esta costumbre de persecución que a ratos impide que exista esta innovación, que impida esta adecuación y que detiene los procesos en requerimientos burocráticos que en momentos lo único que hacen es ralentizar el proceso educativo. Queremos que las instituciones educativas particulares y fiscomisionales se sumen a todos estos esfuerzos. La educación es una sola y tenemos que trabajar juntos. No vamos a perseguir a las instituciones educativas particulares por cosas que no tienen razón de ser, pero sí las vamos a acompañar, vamos a estar junto a ellos para mejorar la calidad de la educación particular cuando se requiera, entre ellos pedirles también que se acompañen entre sí. Aquellas instituciones educativas con mejores resultados apadrinen a instituciones educativas que tienen no tan buenos resultados, les enseñen, les guíen cómo están haciendo que su educación sea la que todos queremos. Es decir, trabajar juntos en un ejercicio de corresponsabilidad, con autonomía, con libertad, pero siempre con respeto a la ciudadanía, con respeto a la ley y poniendo siempre, primero, en la educación, en el centro, a nuestros estudiantes. Ministra, ahí permítanos ahondar un poco. Justamente la directora Lolín decía algo. En este nuevo régimen 2021, hidrátese por favor, ministra, hidrátese un poquito, por favor, con todo gusto. A ver, ella nos decía que en este 2021, 4,000 padres de familia cambiaron de particular a fiscal a sus hijos. El año pasado eran cerca de 1,300. O sea, sí, la pandemia no ha cesado, ministra, la parte económica está muy sensible y no se diga en una península, en una provincia con una economía muy blanda. En el tema turístico hemos estado prácticamente caídos. ¿Cómo van ustedes a conjugar aquello? O sea, ¿cómo también pensar hablar con estas unidades educativas particulares que aquí en la provincia exigen, y están ahora los padres de familia escuchando y están chateando, exigen libros, exigen uniformes,
exigen plataformas. Asumo que usted está enterada de esto, ministra. Así es, y esto no es un fenómeno que se limita solamente a la Libertad Salinas. Este es un fenómeno que sucede a nivel nacional. Existe una migración de estudiantes del sistema educativo particular al sistema educativo fiscal. Esto tiene que ver, por supuesto, con la situación económica de muchas familias, pero también tiene que ver con la realidad que están viviendo las instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Tenemos que trabajar juntos. Yo repito que estas cosas tienen que poner al estudiante y a la familia en el centro, y esta autonomía debemos plantearla como un ejercicio de corresponsabilidad en la que podamos definir algunos métodos de trabajo que beneficien a la población y no lo contrario. Siempre pensando en que la educación es un derecho humano fundamental, y es además una visión de la educación humanista, es una visión de la educación como un bien público, y si bien existe una oferta particular, es desde esa perspectiva, que además está consagrada en nuestra Constitución, de donde debemos partir con el servicio. Vamos a trabajar en el sistema educativo fiscal para recibir a esos estudiantes. Cerca de 4,000, como mencionas, estimamos de incremento de estudiantes en este distrito. Eso quiere decir que tenemos que plantear también soluciones innovadoras en las instituciones educativas fiscales para poder acogerles con brazos abiertos y con un sistema de calidad en un momento en donde, obviamente, las instituciones educativas fiscales también viven algunos desafíos sobre cómo enfrentar esta pandemia y las distintas modalidades de trabajo. Para ello hemos planteado el eje de flexibilización. ¿Qué quiere? Que dentro de la flexibilización está el poder trabajar en modelos educativos distintos al 100% presencial, pero considerando que esta semipresencialidad o modalidades híbridas no necesariamente y no siempre tienen que estar acompañados únicamente de la virtualidad y depender de la conectividad, sino que existen otras formas de tener modalidades semipresenciales que reduzcan los aforos de las instituciones educativas durante la pandemia, y luego de ella también dar estas opciones de modalidades flexibles a familias que pueden optar por eso. Es decir, brindar más alternativas, más opciones. Esto mismo tenemos que trabajar con las instituciones educativas particulares, para que puedan brindar al estudiantado del país distintas alternativas, distintas opciones, que se adecúen a las necesidades de los estudiantes, a las realidades de cada uno de ellos. Y es por eso también que planteamos un sistema educativo inclusivo, que trabaje sobre la diversidad, que no podemos estandarizarlo todo y hacer todo igual para todos, porque no todos aprendemos igual, nuestras realidades no son todas las mismas, y necesitamos que el sistema educativo también atienda esa diversidad. Ministra, es un verdadero honor para nosotros como medio de comunicación, pequeños, de provincia, pero grandes de corazón, y llegamos a masas, al pueblo de la provincia. Auguramos, joven ministra, usted es joven, y le deseamos lo mejor en su función, y que con estas brigadas se pueda recuperar a más de 90,000 niños que salieron del sistema educativo. Ministra, sé que cumplirá hoy un importante periplo en Santa Elena todo este fin de semana. Gracias por estar acá y que no sea la última vez que nos visita, ministra. Gracias a ustedes, gracias a todos quienes nos escuchan. Les agradezco mucho por este espacio y estaré encantada de volver el momento que ustedes lo deseen. El gobierno del encuentro. Encontrémonos por la comunicación, encontrémonos por la educación, y en este caso por eso estoy aquí en Santa Elena, para conocer a la comunidad, conocer sus instituciones educativas, qué podemos hacer para trabajar juntos, encontrándonos con padres de familia y docentes. Ministra, solamente una acotación como medio de comunicación, que esa comunicación que ahora mismo usted está poniendo el ejemplo, visitando el territorio, dándose un espacio para visitar este medio que tiene también una audiencia cautiva amplia, lo cual todos los días agradecemos, que siga la comunicación, porque de repente pasa algo aquí en Santa Elena y tienen que preguntarle a su director que está en otra provincia, en otro lado, y no conoce la realidad, entonces que sea fluida siempre esa comunicación. Así es, y es algo que además nos ha pedido el presidente a todo su gabinete, que estemos más en el terreno, que estemos más cerca de la ciudadanía, y eso es lo que estamos haciendo, lo estoy demostrando en estos primeros días de gestión, menos de una semana, y ya estamos en 3 provincias en estos días. He visitado Guayas, Santa Elena y Manabí, y seguiré visitando el resto de provincias del país, al igual que mi equipo de trabajo, que deberá estar trabajando de manera muy cercana con el territorio nacional, con sus intereses, con la población.
Buen estadía, ministra. Muchas gracias. Buen estadía. Estuvo con nosotros la flamante ministra de Educación, María Brown Pérez, queridos.